muy interesante con una exposición que se llama Mi reto de afrontar el SAT. Los dejo con César Hurtado. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buena tarde. Pues muy agradecido de entrada por la oportunidad de estar con ustedes. Para mí es un verdadero gusto y también un tema de enorme responsabilidad de estar aquí. Un gusto, ¿por qué? Un gusto porque, como cita Víctor Frankl en su libro El hombre doliente, dice que el lenguaje tiene límites. Y al momento de ver lo que es la fotografía, me permite comprender de mejor manera esta situación. Yo veo toda la pasión que desata esto. Veo que la fotografía tiene ese don de mirarte a los ojos y robarte el alma. Además de que le puede quitar ese instante a la eternidad. Eso me hace comprender lo que significa esto, lo que es una pasión. Ustedes sabrán de eso seguramente más que yo en ese sentido. Pero también es un tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si bien esta pasión que se nota con todo el esfuerzo que resulta, también tiene otro lado, que es el tema de llevar la pasión a una vocación. Y es justo aquí donde, contrario a lo que encuentro en esta recepción con aplausos, siempre que ven a un contador, es cuando dicen, oye, eso es un festival. Cuando invitas a un contador, siempre lo ven como el aguafiestas. ¿Por qué? Hoy, esta semana, no sé si han tenido oportunidad de ver las noticias. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy que sacó varios deudores o de condonadas por cierto tema de impuestos, que no todo el tema es así. Empiezan a salir los políticos o ciertas figuras a decir, es culpa de mi contador, todo es culpa de mi contador. Y nos empezamos a quitar esa culpa y empezamos a llevar allá ciertos tipos de responsabilidades. Vuelvo al tema de la vocación. Tengo una pasión y una vocación está más allá de una pasión. ¿Por qué? ¿Quién puede ayudarme a definir el por qué podría estar una vocación más allá de una pasión con este tipo de temas? Con el tema que vamos a ver, que es un tema duro. ¿Quién se podría imaginar por qué? ¿Cómo definen ahorita ustedes, por ejemplo, este festival? ¿Cómo lo viven? ¿Alguien que me ayude a decir cómo lo viven? ¿Qué han encontrado aquí? Si hay pasión. Si hay pasión, ¿no? ¿Quién se dedica a eso, a la fotografía? ¿Quién vive de esto? ¿Quién pretende vivir de esto? ¿O el por qué están aquí? ¿Lo ven como una forma de vida? De acuerdo. ¿Qué significa eso? Significa que su pasión, en cierto momento, en un camino bien trazado, tendrá la posibilidad de generar beneficios económicos precisamente para vivir de esa pasión. Pero hay un lado en el que no podemos olvidar, que es el tema de qué significa que mi pasión empiece a generar cierto tipo de beneficios de carácter económico. Significa que hacerme responsable de este tipo de casos. Lo que yo me he podido encontrar a lo largo de mi camino es con una serie de emprendedores, es que una parte de esto es que es muy bueno en lo que hace, excelente. Yo conozco personas que yo pensaría que son hasta genios, pero al momento de querer estructurar el tema de su economía, el tema de sus finanzas, el tema de sus impuestos, empezamos a tener problemas. Y empezamos a escuchar cosas como que todo es culpa de mi contador. ¿Por qué? Porque yo me dedico a lo que me gusta, a mi pasión, pero la otra parte la voy dejando un poco de lado hacia un tercero. ¿Qué otro tercero me organice la parte de simplemente de emitir una factura? Que hoy no es fácil emitir una factura, por ejemplo. Y es justo aquí que les quiero mostrar el siguiente video para tener este contexto del por qué, cómo podemos llevar esta pasión a una vocación y empezar a conocer a qué me voy a encontrar precisamente en el aspecto fiscal de esta pasión que ustedes tienen. Por favor. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument.
I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿Pudieron notarlos? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Me obliga a qué? A tener que empezar a visualizar qué efectos tributarios se van a suceder. Hoy vamos a platicar de qué tipo de impuestos son los que hay en México, a los que ustedes se pudieran llegar a enfrentar, y el tema de, oye, si esto lo voy a hacer, ¿qué pasos tengo que empezar a dar? ¿Qué tendré que hacer antes de llegar a ese monstruo que tal vez a muchos se les configura lo que muchos llaman el Satanás, de tener que darme de alta y qué voy a hacer? Y la otra parte, si eso lo hago yo solo o tengo que recurrir forzosamente a un contador, y entonces si voy a recurrir a un tercero que me ayude a este tipo de situaciones, ¿qué es lo que le debo de pedir? ¿En qué debo de estar atento? Precisamente para evitar cuestiones como las que esta semana hemos venido escuchando. Es culpa de mi contador. Comenzamos por favor con la presentación. Me gusta esta frase que dice Benjamin Franklin, en el sentido de que en esta vida hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Y iremos viendo precisamente la profundidad de esa frase. Vamos a entender algo, o vamos a poder transmitir algo. Uno, no solamente hay impuestos, hay contribuciones. ¿Qué son contribuciones? Bueno, yo estoy obligado como ciudadano mexicano a contribuir al gasto público como tal. ¿Qué tipo de contribuciones hay? Hay impuestos, los más comunes son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Hablaremos de ello. Seguridad social, oye, si yo tengo trabajadores, pues debo de pagar cuotas de seguridad social. El tema de tener una casa en el Infonavit es un tema de seguridad social. El tema de los derechos, están aquí precisamente hablando de propiedad intelectual, el tema de registrar, por ejemplo, cierto producto digital, ciertas fotografías, ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, es un tema de derechos y son contribuciones. Y hay contribuciones de mejoras. El hecho de pagar el alumbrado público, como tal, es una contribución de mejoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente hay impuestos, hay contribuciones y la mayoría los pagamos. Solamente que no sabemos que lo que estamos pagando muchas veces, ¿no? Nos vamos a enfocar a los impuestos. ¿Qué son impuestos? Son todos aquellos cargos exigibles por la obtención de un beneficio económico, Y puedo tener una actividad económica o puedo no tenerla. Y eso no significa que no pudiera pagar impuestos. Hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. ¿Cuáles son los directos? Aquellos que están ligados a qué? Precisamente al
al ingreso, al beneficio patrimonial de manera directa. Yo tengo un servicio de fotografía, lo proporciono y recibo un ingreso por el servicio que yo proporciono. Hay impuestos que son indirectos, que no necesariamente tengo la posibilidad de hacer algo con ellos, pero que de todas maneras los pago. ¿Quién compra aquí cámaras fotográficas? ¿Quién ha comprado aquí? ¿Lo ocupan para tener una actividad profesional, para obtener algún ingreso? ¿Quién no la ocupa para obtener un ingreso? Y estamos pagando ahí un impuesto indirecto. Estamos pagando el IVA precisamente por esa cámara. Aun y cuando yo no genere el ingreso, simplemente por adquirir ese producto, tengo que pagar ya un impuesto indirecto que es el IVA. El IVA por lo general siempre lo estamos pagando, aunque no podamos hacer nada con ello si no tengo una actividad que esté ligada tal vez a un impuesto patrimonial. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No estoy aburriendo? Bien. ¿Qué sobre estos tipos de impuestos que hay? Tenemos ahí impuestos locales e impuestos federales. Los federales son el ISR y el IVA por lo general los más comunes, y hay a su vez impuestos locales o estatales que pagamos. Pagamos una tenencia como tal para los que tienen coche, los que tienen casa como tal pagan un predial. Y hay impuestos como tal también locales que hay para cierto tipo de actividades. ¿Quién ha ido de vacaciones y está instalado en un hotel? O ya no van al hotel, ya solamente hablan con la otra aplicación. Que veremos también ahora precisamente los cambios, lo que va a pasar ahora, con ese tipo de situaciones. Bueno, hay impuestos locales precisamente sobre el hospedaje. Es un impuesto local. Ya están coordinados precisamente por la Administración del Estado y por el Servicio de Administración Tributaria. Y es justo lo que vamos a empezar a ver. ¿Qué es el SAT? El SAT son siglas del Servicio de Administración Tributaria, que tiene la función precisamente de ¿qué? De vigilar la responsabilidad de la captación precisamente de ese erario público por los ingresos que yo obtengo. Es su principal función. Y es el órgano al que tenemos que ir precisamente para darnos de alta cuando empezamos a generar ingresos. O cuando estamos en la posibilidad de generarlos sin siquiera saber que lo hacemos. ¿Quién de aquí no tiene una fuente de ingresos de manera directa y es, por ejemplo, soportado tal vez por sus padres o por alguna otra actividad? ¿Cómo solventas tus gastos? ¿Cómo solventas tus gastos? Ok. Ahora, ¿tus padres trabajan? Sí, ambos. Ambos, ok. ¿Quién de aquí tiene un padre que solamente trabaje uno de ellos? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Quién da el gasto? ¿Tu madre? ¿Y tu padre? Mi hermana. Ok, entonces, ¿quién hace la manutención de la casa? Tu madre, ok. A lo mejor, en este caso, tu mamá es quien da, por ejemplo, el gasto ahora al papá, ¿no? Hemos llegado al absurdo en México de que precisamente el tema de lo que llamamos dar el gasto como tal pudiera tener un efecto fiscal. ¿Por qué? Porque me evitas una erogación y me generas un beneficio económico. En ese tipo de cosas hemos llegado a este país con algunas situaciones. Por eso el tema del derecho a mí me gusta, porque hay obviamente modos de poder evitarlo. Eso propiamente es una donación como tal y eso es muy fácil de demostrar que eso no debería ser un ingreso. Pero hay casos en los que tal vez, no sé si puede ser el caso, que alguien tiene una tarjeta de crédito y los padres y tal vez te asignan a ti una tarjeta adicional. Y tú vas y con eso haces tus gastos. Y entonces te dan a ti tal vez para poder pagar tu tarjeta. Oye, ¿y cómo le haces para pagar esa tarjeta si no tienes ninguna actividad económica? Yo supongo que tú tienes una actividad que se llama el hecho de tener ingresos que no has declarado.
como tal, aún sin estar obligado a ello. ¿Por qué? Porque realizas actividades económicas en las que tú empiezas a tener gastos superiores a lo que tú recibes. Eso se llama en términos fiscales discrepancia fiscal. Gasto más de lo que tengo. Y esa situación, simplemente por casos como esos de hacer una tarjeta adicional o prestar la tarjeta y poder pagarla a través de un tercero, pudiera meterme en temas con el tema del SAT sin siquiera yo saberlo. Entonces, son cuestiones que este órgano vigila. Muchas veces, ¿cómo vemos al SAT? Lo vemos así. Oye, apenas yo voy empezando, ¿no? Yo voy empezando ahí a trabajar, empiezo a generar mis ingresos. Y viene y quiere todo, como tal. ¿Qué pasa aquí? Yo he escuchado muchas veces, incluso en el autobús, que la gente recibe su dinero trabajando en una empresa y dice, oye, ¿cuánto vas a ganar? No, pues tanto. ¿Y cuánto te depositaron? No, pues mucho menos. ¿Por qué? Esos impuestos, ¿no? Empiezo a tener el tema de que pensamos que precisamente hay un tema de esta situación. Hay muchos negocios, precisamente de empresarios que van comenzando, que el problema muchas veces de flujo de efectivo. Porque lo primero que se va es para pagar impuestos. Imagínense un proyecto con el gobierno. El gobierno es el peor cliente que ustedes pueden llegar a tener. Te paga cuando quiere. Y te pide todo ya. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que financiar tú la operación. ¿Quién aguanta un financiamiento de esa naturaleza? Mis gastos del proyecto, mis gastos personales, mis gastos de empleo si es que los llego a tener. Y no se espera a que me paguen. Tal vez para un impuesto, tal vez sí, pero para otro no. Y de todas maneras ya empecé a generar la necesidad de un flujo de efectivo. Y pues es muy importante entonces saber cómo es que tengo que tributar, precisamente para poder evitar o poder generar un equilibrio entre lo que voy a hacer y pagar el impuesto adecuado a la etapa en la que estoy. Bien, ya hemos dicho una serie de tipos de impuestos. Por lo menos hemos mencionado algunos. Ahora, si voy a empezar a obtener ingresos, ¿qué impuestos voy a pagar? Y aquí la pregunta es muy clara. ¿Voy a tributar como persona física o como persona moral? Oye, ¿qué es eso de persona física o persona moral? ¿Qué será? ¿Será esto? Oye, ¿quién es la persona física? Es la que hace ejercicio, ¿no? ¿Y la persona moral quién es? La que vas y le pides consejo y tal. ¿Serán esos? No. La persona física y la persona moral son dos formas en que tú pagas impuestos. Aquí es muy importante qué intención tienes tú y en la persona moral, entendámoslo como una sociedad para este tipo de cuestiones. ¿Qué significa? Que aunque cambió un poco la ley o un mucho en 2014 y me abrió una posibilidad, siempre o la gran mayoría de las veces yo como persona moral, que significa que tengo mis servicios y por lo general la empresa es la que entera el impuesto. ¿Cuál impuesto? El impuesto sobre la renta. Si yo compro otras cosas, como una cámara, y no la ocupo para obtener otros ingresos, yo no puedo recuperar el IVA. Y tengo una posibilidad anual de poder recuperar deducciones personales, muy limitadas, como tal, como que gastos hospitalarios, lentes y eventos de cierta naturaleza como gastos funerales que Dios no quiera. ¿Vale? Tenemos otra situación o otra actividad como persona física, es la que se denomina actividad empresarial o profesional. Esa está un poco ya más amplia, esa ya eres por tu cuenta y tienes una actividad por lo general por la que te obligas a tener un título y estás obligado a presentar declaración anual y declaración mensual. Y hay un régimen que se creó hace poco que se llama régimen de incorporación fiscal, que es el más sencillo de los tres cuando tú vas por tu cuenta, en el que ¿qué? En el que trabajas de manera independiente, no requieres título profesional, como pudiera ser algún caso de los que ustedes tienen como tal, fotógrafos, servicios digitales, temas de creativos, como tal, en los que nadie te requiere tener título profesional para que puedas ejercer.
son pagos bimestrales y son pagos con cierta facilidad para ir pagando los impuestos. Tienen una tasa menor que estos de manera como tal. Ahora, es muy importante que tomemos en cuenta este tipo de cuestiones. Tú puedes mezclar las tres actividades, puedes mezclar las tres. Eso es importante que ustedes lo deban de conocer. Pero siempre, siempre separen lo profesional de lo personal. Lo que yo me encuentro muchas veces es que las personas quieren mezclar sus gastos personales con sus ingresos de su actividad. Y eso es lo peor que pueden tener cuando inician un proyecto. ¿Es muy tentador? Sí, pero es lo peor que pueden llegar a hacer. Y otra cosa es que el IVA se paga siempre cuando yo cobro mis servicios. Y el IVA no es suyo. Muchas veces yo quiero quedarme con todo el IVA, no lo quiero enterar. ¿Enterar qué es? Llevárselo al SAT. Yo quiero gastármelo como tal, y eso no es posible. Pero también entendemos que a veces la necesidad de flujo de efectivo me lleva a este tipo de cuestiones. Pero es muy importante. ¿Puede mezclar los ingresos? Sí. Y el IVA, por lo general, el IVA no es suyo. Hay un ejemplo que podemos ver cómo podría ser una actividad, una situación muy particular en cada tipo de actividad. La adquisición de una cámara fotográfica. Oye, si soy asalariado, no puedo deducir esa cámara fotográfica. Si estoy en una actividad empresarial o profesional, sí lo puedo hacer. Y si estoy en el RIF, sí lo puedo hacer también, pero en diferentes momentos y formas. Ahora, si quiero ir como persona moral, tengo dos caminos. Una que se llama régimen general y otra que es como no contribuyente. De eso no voy a meter mucho porque creo que no puede ser el caso en este momento. Me interesa más que pudieran conocer un poco lo que es el tema de las personas físicas. ¿Qué trámites voy a encontrar si voy al SAT? Uno, debo ir y darme de alta al TESAT. ¿Qué voy a generar? Un documento, un archivito que se llama firma electrónica avanzada, una contraseña que es distinta, un certificado de sello digital si quiero facturar. Hoy facturar es todo un caso en México, es todo un caso. Y un comprobante fiscal digital que es mi factura en medios electrónicos. Eso es lo que requieres 4 puntos para poderte dar de alta en el SAT. Hoy son muy amables cuando quieres hacer, todo es por cita electrónica. Son muy amables, te atienden de manera bastante bien para este tipo de cuestiones, para darte esto. Para otro tipo de temas son un poco más complicados. Y no dejan que tu contador te acompañe. Vale, entonces solamente quiero que tengan ustedes en cuestión el tipo de cuestiones y que si van a ir con un contador, sepan qué es lo que le tienen que pedir, cuestiones de esta naturaleza. Control siempre de los documentos que vimos acá, firma electrónica, contraseña, fiel y certificado de sello digital. El contador también te puede ayudar en más cuestiones. Pero eso es poco a poco, conforme ustedes van avanzando. Vamos a dar con esta situación terminada esta breve plática. Y si ustedes tuvieran, por favor, preguntas, con todo gusto los puedo escuchar y apoyar. ¿Alguien tiene alguna duda? Con toda confianza, por favor. Estamos aquí para ayudarlos. Adelante. Una pregunta, cuando alguien, por ejemplo, no declara en ceros, aunque no tuvo una percepción económica, ¿se hace acreedor alguna amonestación, alguna cuota, algo así? Ok, aquí hay algunas situaciones que hay que considerar. A partir precisamente de este año, lo que antes hacíamos era declarar en ceros precisamente para cumplir con la obligación si yo no tenía ingresos. Hoy ya no me acepta que yo declare en ceros. Para ellos, para esa autoridad supone que algo estás haciendo mal. Si lo que tienes ahí es un caso en el que tienes una actividad que no ocupas y estás declarando en ceros, lo mejor es que des de baja la actividad. Porque, aparte, te digo, a partir de este año ya no les gusta que presentemos declaraciones en ceros. Sobre todo porque hoy con el CFDI digital tienen visualización de muchos casos. Lo ideal es que mejor que puedas suspender de momento tu actividad. Otra pregunta, por favor. Permítame un minuto para lo que llega el micrófono. El mismo caso, pero si es una persona moral
Es un tema ahí más complicado, porque si soy persona física, puedo ir seguramente a dar mi baja de manera muy rápido. La persona moral tiene que estar en un proceso de ¿qué? De liquidación, de suspensión como tal. Entonces, es un proceso un poco más complicado. Pero sí puedes dar tu suspensión, pero siempre y cuando con un tema de el por qué lo vas a hacer. Pero sí también se da el caso. Aquí el tema es los poderes para poder hacerlo y todos los documentos que te van a poder llegar a pedir para eso. Pero si no está, digamos, generando ninguna actividad, de alguna manera está como estacionada, ¿se presenta en ceros? Si no tienes ningún ingreso como tal, es viable poder hacerlo. Si solamente aquí te pregunto es, ¿qué va a pasar con esa sociedad? O sea, a lo mejor te sale más caro ir con hacer todo el trámite para la liquidación de la sociedad que seguirlo manteniendo en cero, ¿no? Pero un día el destino nos va a alcanzar y entonces, por alguna situación, pudiéramos no tener siempre el tema de presentar la declaración o la constancia de poder hacerlo y pudiéramos generarnos un problema por ese tipo de cuestiones. No sé si tú seas representante legal de esta sociedad. ¿Sí? Entonces, también ten cuidado porque aparte de eso, tal vez te pueda limitar para otro tipo de actividades. Hoy ya no quieren como que tienes que entonces, si eres socio en una persona moral y tener otra actividad con otra persona moral, por ejemplo, ¿no? Te empiezan a preguntar por qué haces ese tipo de cuestiones. Lo ideal es poder tal vez darle salida ya a la sociedad si es que ya no se va a ocupar, porque también está el tema de, oye, pues a lo mejor he presentado en ceros, pero no es la única obligación que tengo que presentar, Hoy también, aunque no tengas contabilidad como tal, tienes que enviar de manera mensual lo que se denomina contabilidad electrónica. Muchas gracias. No, al contrario. Listo. Agradezco a César Hurtado, a nombre de Fotofestín y Nikon, aquí un pequeño kit. Muchas gracias. Gracias a ti por esta interesante charla. Su nombre fue Mi reto de afrontar el SAT. Ahora tengo 2 comentarios que hacerles. Susana Portillo está vendiendo fotografía de Sergio Tapiro en el área interactiva, aquí afuera, si quieren pueden pasar y checarlo. Y por otra parte, para los ejercicios fotográficos, Nikon está prestando el equipo. Entonces, pues aprovechen esto para que puedan sumergirse un poco más en el ámbito de la fotografía. ¿Es todo? Nada más les pido, por favor, que ahorita que terminen y que vayan saliendo, hay unas tapitas y esas mismas las colocan en el botecito que crean que vale la exposición de César Hurtado. Hay bueno, malo y regular. Entonces, por favor, háganlo. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienen mis datos?